Vamos a repasar el modelo de examen porque la semana que viene es el día que tenéis que hacer justamente la prueba. En este tema hemos tenido muy pocas clases, además nos pilla luego la fiesta esta del puente, entonces yo sé que vamos un poco ahogados, pero no vamos mal, porque lo único que queda es lo de sintaxis, pero antes de ver lo de sintaxis vamos a repasar cómo va a ser el modelo de examen. Bueno, en la primera pregunta, no es ninguna sorpresa, vais a tener un ensayo. Os voy a poner un fragmento de un texto más largo, pero que va a ser justamente eso, un fragmento de un texto ensayístico. Y las preguntas que os voy a poner van a ser preguntas muy parecidas a las de la primera actividad evaluable que habéis hecho. Ha habido de todo, entre los que lo habéis entregado ha habido de todo. Había alguna mejor, alguna peor, alguna pregunta mejor, alguna pregunta peor. Ya veréis luego la corrección. Entonces, mirad, aquí tenéis un fragmento de un texto ensayístico y vais a tener luego preguntas de este tipo. La primera pregunta, por ejemplo, señala cuál es el tema del texto. Esto ya lo sabéis, el tema principal del texto, sabéis que no es exactamente lo mismo que la tesis. El tema del texto puede ser, por ejemplo, la alegría, lo digo por el uno que os ha salido un par de veces, esto es aleatorio, pero luego se repite. El tema puede ser la alegría, pero luego la tesis puede ser otra. La tesis luego es más concreta, la tesis podría ser, por ejemplo, hay que defender la alegría frente a los que son pesimistas por naturaleza. Eso sería después la tesis. Aquí yo pregunto, en este caso en concreto, por el tema. Después, el resumen. Cuidado con los resúmenes que los carga el diablo. Recordad cuál es la técnica del resumen. Y si no la tenéis clara, sabéis que la técnica del resumen la tenéis cuando entráis aquí en otros recursos. Aquí tenéis un vídeo, que es un vídeo grabado por mí, en el que explico exhaustivamente cómo hacer un resumen. Esto lo vimos en primero, lo vimos en segundo, pero algunos no os habéis olvidado un poco y algunos os habéis incorporado más tarde y os cuesta más. Mirad bien cómo se hace un resumen. A mí me cuesta mucho cuando no entiendo muy bien el texto. Claro, eso es. Entonces es mucho más complejo. Por eso lo importante, claro, es que en realidad, si no entendéis el texto, es imposible hacer un resumen. Es imposible. Para hacer un resumen hay que entender el texto. Claro, si no se entiende el texto, pues tenemos un problema. Pero bueno, recordad, así como muy básico, los resúmenes no nos introducen, sino que entro directamente en el texto, directamente. El resumen no copia literalmente del texto original. En el resumen explico lo que dice el texto, pero con mis propias palabras y sin incluir informaciones o comentarios o opiniones que no estén en el texto. No puedo introducir ni ejemplos, ni puedo introducir ideas secundarias. El resumen tiene que ir a lo esencial, a lo importante que me ha contado el texto. Y para eso tengo que redactar bien, tengo que redactar con frases completas, tengo que redactar utilizando conectores, tengo que redactar utilizando puntos, ¿sí? No puedo escribir un resumen de 5 líneas sin un solo punto. Y cuando tengáis el resumen, mi consejo es que no lo hagáis nunca con el texto delante, sino que leáis el texto las veces que sean necesarias, quitéis el texto de vuestra vista y luego intentéis explicarlo con vuestras propias palabras, repito. Entonces, primero no tengáis el texto delante y cuando una vez lo tengáis escrito, lo que tenéis que hacer es leerlo y leerlo bien, pensando, si yo no hubiera leído el texto original, a partir de lo que yo he escrito, ¿entendería el texto? O sea, ¿tendría una idea global de lo que trata el texto? Si la respuesta es no, no es un buen resumen. Tened en cuenta eso. Tampoco os podéis incluir en el resumen. No podéis poner porque todos tenemos, porque yo creo, porque no. Todos tienen. La gente tiene. Las personas son. No pongáis todos somos. Evitad las primeras personas en los resúmenes. Utilizad solamente tercera persona. Sí. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, pues aquí tendríais que hacer un resumen, en este caso de este texto que tenéis aquí arriba. También, una pregunta que ya sabéis que me gusta mucho y que pregunto muchas veces, no solamente en este tipo de texto, en el ensayo, sino en otro tipo de texto, es que pongáis un título y justifiquéis vuestra elección. Como el ensayo es un género libre en el texto, podéis ser creativos. En el título, perdonad, en el resumen no, En el título podéis ser creativos. Entonces, pues lo que queráis a partir del texto que tenéis. Poniendo títulos sí que sois buenos. Haciendo resúmenes no tanto, pero poniendo títulos sí que sois buenos, Sí. Vale.
Pregunta importante, de todas estas del resumen, del ensayo, la pregunta central es esta. Ofrece razones que permitan sostener que el texto de la primera pregunta es un ensayo, poniendo, atención, siempre ejemplos literales. Aquí no lo digo, pero sabéis que es algo también en lo que insisto siempre. Empezad por lo general y luego lo particular. Empezad siempre por lo más importante. Lo más importante es que es un texto de tema humanístico. Son textos que tratan de temas de literatura, de temas sociales o de temas políticos. Entonces, y en concreto, en este caso, sobre la necesidad de saber leer y escribir. Yo qué sé, ¿sí? Después, lo más general, son textos argumentativos. Por tanto, como son textos argumentativos, suele aparecer una tesis y suele aparecer la opinión del autor o de la autora sostenida con argumentos. Por ejemplo, cuando dice que el 25% de la población mundial no sabe leer y escribir, eso es un tipo de argumento. Pero me estoy yendo, ¿veis que me estoy yendo al texto? Sí. Os tenéis que ir al texto. Tenéis que ir al texto. Teoría sin aplicar no me vale de nada. Siguiente característica fundamental del ensayo, ¿cómo está escrito? De forma bonita. El ensayo tiene voluntad de estilo. El escritor no solamente, o la escritora, no solamente pretende contarnos algo, sino que pretende contarlo esmerándose en el uso del lenguaje, mediante palabras que podemos considerar cultas. Y me voy al texto y busco una palabra culta y la pongo entre comillas, ¿sí? O bien, en el texto se utilizan recursos estilísticos, como por ejemplo la metáfora, dos puntos, abrís comilla, nuestros ríos son las vidas que dan en la mar, cerráis comillas, ¿sí? ¿Queda claro? Sí. Luego podéis hablar también del tono confidencial con el lector, del uso a veces de la segunda persona, depende de lo que aparezca en el ensayo, pero como características fundamentales, el tema humanístico. ¿Qué he dicho? El tema humanístico, que el texto sea argumentativo, la voluntad de estilo, y luego todo eso con ejemplos literales Del propio texto. del propio texto. Y no me hagáis listas de la compra. Decidme las características del ensayo, dos puntos, argumentativo, tal, tono confidencial, tal, no me sirve. Tenéis que redactar, estáis en una asignatura de leer y escribir. Leer y escribir, las dos cosas. Sí, redactamos, Se trata de un texto ensayístico en primer lugar porque trata de un tema humanístico, en concreto la necesidad de saber leer y escribir, punto y seguido. Para defender este punto de vista, la autora utiliza la argumentación, como por ejemplo el tal. ¿Lo veis? Redactado. Sí, no hagáis listas de la compra. Va, esto sobre el texto ensayístico. Después, cartas de reclamación. Cartas de reclamación. No sé si os voy a hacer escribir una carta de reclamación a una empresa en concreto o a la oficina de consumo. Si la carta de reclamación es de la oficina de consumo, os voy a dar el impreso. Si os pongo un supuesto en el que sea para la empresa, como en este caso no, en este caso es para la empresa. Entonces, como es para la empresa, no hay impreso. Pero si es para la oficina de consumo, os voy a dar un impreso como este, será una hoja más del examen, y hacéis directamente aquí la... Si no, habrá que hacerlo como la Si no, habrá que hacerlo como el ejemplo que tenéis en el examen. Aquí una compañía aérea, la compañía aérea ha llegado rota, la maleta ha llegado rota y tal, Ponéis aquí en Europa, oficina del aeropuerto no sé qué, aquí vuestros datos personales y aquí sí que tenéis que encabezar, muy señor mío, con fecha de día tal, cogí un vuelo con destino a Mallorca, número tal, Que con todo su eso no lo compañía. podemos inventar, ¿no? Claro que sí, es que lo tenéis que inventar, Lamentablemente, cuando la maleta llegó, estaba rota y el contenido también parcialmente destrozado. Punto y seguido, punto y aparte. Me dirigí a las oficinas que su compañía tenía en el mismo aeropuerto y no obtuve ninguna respuesta. Es más, me dijeron que era culpa mía y que la maleta ya estaba rota de antes. ¿Vale? Y pues ya le pedís lo que le tengáis que pedir. En este caso se lo estáis pidiendo a la empresa. Y aquí sí que a la empresa le podéis decir que si no recibo una respuesta en breve, iniciaré otras medidas. No amenacéis todavía con los abogados, que todavía tenéis que ir a la oficina de consumo. Queda claro, si vais a la oficina de consumo, todo eso ya no, sino que directamente a la oficina de consumo le contáis lo que os pasó y qué pretendéis y qué documentación adjuntáis. ¿Vale?
Entonces, eso. Después, preguntas de literatura. Mira, estas son las preguntas de literatura cortas. Estas son las preguntas de literatura cortas. Por eso en el examen tenéis tantas preguntas. Ya sabéis que cuando pregunto la literatura, Sí, sí, ya esta es muy divertida además, porque esta lo único que tenéis que hacer es ir colocando ahí el argumento del Quijote. Las preguntas de literatura, pensad que son de dos maneras. Hay una pregunta de respuesta corta, poner una palabra, tipo test o algo por el estilo, y después hay una pregunta larga. Entonces, la pregunta corta aquí aparece desglosada en diferentes apartados. En este caso se trata solamente de arrastrar, esto no lo tendréis en el examen porque en el examen no arrastramos, Después, esta de respuesta corta, esta es tipo test, ¿sí? Y después os voy a poner alguna pregunta de respuesta larga. A partir de los textos que hemos visto, vais a tener que elegir alguno, va a ser como en el examen del tema anterior, vais a tener que elegir algún texto de los que hemos visto muy pocos textos. O sea, esta parte de literatura es la misma que la anterior. Lo mismo, sí, hombre, has cambiado de siglo, sí. Ahora ves la literatura del 16, pero es lo mismo. Una primera parte tipo test y una segunda parte donde os voy a poner 3 o 4 de los textos que hemos visto en clase, que no son tantos, y a partir de ahí escogéis el que queráis para decirme quién es el autor, a qué obra pertenece y qué características fundamentales. Bueno. Si tenéis alguna duda, le preguntáis aquí a vuestro compañero que en el tema 1 la abordó esta pregunta. La abordó. Por eso quería saber si va a ser... Igual. Aquí, por ejemplo, lo que tenéis es un fragmento del Lazarillo, que os expliqué el otro día. ¿Os acordáis de las características de la picaresca, de lo que le pasa al pobre Lázaro y todo aquello? Vale, pues aquí tenéis un fragmento. Como este es el modelo de examen, en el modelo de examen solamente pongo una. No pongo para elegir. Los vídeos porque si no... Sí, solamente pongo una, no pongo para elegir, pero el día del examen tendréis para elegir. Recapitulo. Primera parte del examen, ensayo con preguntas a partir de ese ensayo. Segunda parte del examen, carta de reclamación, bien a la empresa, bien a la oficina de consumo. Tercera parte del examen, literatura. Primera subparte de la tercera parte, preguntas cortas. Segunda subparte de literatura. De los textos que hemos visto en clase, elegiré 3 o 4 para que vosotros decidáis cuál me vais a contar. Vale. Sí. Y a continuación habrá una pregunta. En los textos que hay que poner, ¿quién es el autor? Autor, obra, época, movimiento literario y características fundamentales. Del propio texto. Sí, yo os lo preguntaré, yo os preguntaré qué es lo que quiero que me contéis. Vale. Sí. Después, preguntas de sintaxis, que es lo que me falta por explicaros ahora. Ahora me falta por explicaros los complementos del verbo. Entonces, preguntas de sintaxis. Espero que aquí no me queden solamente de sujeto. Que lo de... Ay, aquí porque me... no, aquí me salen más. Que lo de... No, pero aquí me he equivocado. Perdonad, estas son las que tengo que cambiar. Vale. Ay, estas son las que tengo que cambiar. No miréis estas. No miréis estas preguntas de sintaxis. No hagáis el modelo de examen todavía, porque estas preguntas de sintaxis son del tema que viene después. Os cambiaré las preguntas de sintaxis, pero habrá preguntas de sintaxis de lo que vamos a ver ahora, que va a ser un breve repaso del sujeto, que lo vimos en el tema anterior, y los complementos del verbo. Eso iba a decir que sintaxis es todo, sujeto, predicado, verbo... Ahora sí, pero no vais a tener que analizar, solamente va a ser de identificar. Vale. Tipo test, probablemente. Y después, una última pregunta de diptongos y hiatos. ¿Recordáis que esto lo vimos hace 2 semanas? La semana pasada no, hace 2 semanas, que me dio tiempo de explicar, que tuve ahí 10 minutos, y tenéis aquí también ejercicio de diptongos e hiatos, y eso habrá el día del examen. Por tanto, no hagáis todavía el modelo de examen, porque os voy a quitar la pregunta de sintaxis que no está bien y os la voy a cambiar. Volverán a salir como 10 preguntas más, pero es porque están separadas, y ya está, y eso va a ser el examen. Vais a ver. Habrá preguntas de tipo corto, literatura, la de sintaxis será también tipo test, y el resto, pues ya sabéis, un poco de escribir, un poco de demostrar que habéis estudiado, que habéis venido a clase, que habéis visto los vídeos, y ya está. Okay. Fácil y divertido.